bien, sean bienvenidos a nuestro curso de Ciencias Sociales para el grado de noveno. Hoy vamos a estudiar un poco sobre el crecimiento poblacional o el crecimiento urbano. Si ustedes se recuerdan, en uno de los videos anteriores pues hablábamos un poco sobre la demografía, que era la ciencia que nos iba a ayudar a entender los fenómenos de los crecimientos poblacionales, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre el crecimiento urbano específicamente. Para iniciar pues con este tema tenemos que entender que existen dos aspectos que creo que lo hemos aprendido desde pequeños, o dos tipos de asentamientos humanos, ¿verdad? O de donde vive la gente, el área urbana y el área rural. Estos dos tienen muy pocas características que las separan o las dividen una de la otra. La primera es que en estadística o en demografía, un área urbana es aquel asentamiento humano que sobrepasa los 2.000 habitantes, ¿verdad? Al momento de que un espacio, un asentamiento humano sobrepasa los 2.000 habitantes, ya se considera un espacio urbano por la cantidad de gente que se moviliza ahí. Entonces, independientemente de que haya una diferencia entre que en el área urbana hay un poco más de edificios, carreteras, semáforos, o en el área rural hay campos un poco más amplios, la gente se dedica a la agricultura, independientemente de esos aspectos que son claros, que nos han enseñado desde pequeños y los hemos identificado también ya en el campo. Independientemente de esos aspectos como de la estructura y de la infraestructura, existen estos datos demográficos que hacen la diferencia entre un espacio urbano y rural. Entonces, lógicamente esta diferencia va a ser a causa de la intervención del ser humano en el espacio en el que vive, ¿verdad? Porque si el ser humano no construyera un edificio, no construyera una cancha de fútbol o no construyera las carreteras, pues no tendríamos esos aspectos como muy visibles de estas dos áreas, ¿verdad? Entonces, la intervención del ser humano va a contar mucho también al momento de hacer la separación entre urbano y rural. Pero hay algo que tenemos que también tomar en cuenta. Si partimos del punto en que si más de 2.000 personas viven en un área, eso quiere decir que existe un crecimiento poblacional, que la gente se está reproduciendo. Y esto demanda que haya más casas, que tienen que haber trabajos, vehículos, y pues ya estamos viendo ya esos cambios de un espacio rural a un urbano. Pero muchas veces esta intervención demográfica, que serían los nacimientos, y esta intervención en infraestructura, muchas veces nos acarrean problemas también, porque no tomamos en cuenta cuánto va a crecer, por ejemplo, nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a llegar a cuántos habitantes vamos a llegar a ser en cierto punto? A veces no se toman en cuenta esas pequeñas variantes y se pueden transformar en problemas a futuro. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿la intervención del ser humano dentro del espacio que vive es buena o mala? Ustedes se lo pueden responder en su cuaderno. Recuérdense que hay ejercicios en la hoja de trabajo, entonces pueden ahí responderse. Muchas de estas intervenciones del ser humano en los espacios en donde vive son a causa de factores un poco más socioeconómicos. Vamos a mencionar el problema de la migración, que es un problema muy común en la mayoría de los pueblos o de los asentamientos humanos. Muchas veces nosotros buscamos un lugar en donde podamos aprender más o poder tener un trabajo un poco más accesible. Entonces vamos a hablar de la migración interna, ¿verdad? No vamos a hablar de las personas que salen del país, sino que vamos a hablar de la migración de las personas del área rural al área urbana, ¿de acuerdo? Muchas veces, y la mayoría, es por dos aspectos. Hay más, pero dos principales serían el trabajo y los estudios. La gente se ve forzada a irse de su pueblo o de su comunidad
para buscar un lugar mejor donde trabajar o un lugar mejor para estudiar. Entonces esto nos dice que la intervención, vuelvo a ese punto, que la intervención del ser humano, por ejemplo, en las áreas rurales, no está siendo suficiente. Y hay mucha gente que necesita viajar a las áreas urbanas para poder desarrollarse, para poder desenvolverse. Entonces esa intervención se está quedando muy escasa. Muchas veces el crecimiento poblacional, que ya lo mencionamos anteriormente, hace que no exista una planificación en las áreas urbanas. La falta de planificación urbana es muy visible en la mayoría de las cabeceras municipales de nuestro país, ¿verdad? Yo podría poner un ejemplo que sería Cantecpan, por ejemplo, los problemas que hubieron hace un par de meses, bueno, el año pasado, con la reubicación, por ejemplo, de la terminal y todos estos rumores que hubieron del traslado del mercado hacia ese espacio y la gente pues estaba inconforme con los cambios. Son cosas que tal vez se hubieran podido evitar si en los años anteriores, ¿verdad? Estamos hablando de hace unos 50, 60 años, el alcalde en función hubiera dicho: miren, Tecpan va a crecer y que mejor si hacemos la terminal y el mercado en un lugar un poco más alejado, porque en un futuro va a ser necesario utilizar el centro, por ejemplo. Entonces, ese tipo de planificaciones y de proyecciones a futuro hacen que nos encontremos con muchos problemas al final en los espacios en donde vivimos. Y eso solo es un ejemplo. Podemos hablar en nuestro casco urbano, acá en Tecpan, el problema, ¿verdad?, que hay con la cuestión de las vías. Muchas veces en un pueblo tan pequeño a veces se hace una cola de un par de minutos. Tampoco estamos hablando de, por ejemplo, el tráfico que hay en la capital, que es horroroso, pero ya existe eso de que me atraso un par de minutos porque está muy mal planificado la cuestión de las vías. O otro problema que también es muy visible, la recolección de basura. No hay una planificación tampoco acerca de cómo vamos a mantener y reutilizar y cómo también vamos a ser responsables con nuestros desechos. Y eso que no hemos estado hablando, estamos hablando de servicios, no estamos hablando todavía de necesidades, como por ejemplo un centro de salud más grande, tenemos un hospital pero sin abastecimiento, no estamos hablando tampoco de escuelas, que también hay un montón de niños que se quedan sin estudiar porque simple y sencillamente ya están topadas las escuelas. Por ejemplo, agua potable, que también es un servicio que tampoco se planificó hace muchos años, no se tomaron el tiempo de pensar que Tecpan iba a crecer. Entonces este tipo de problemas simple y sencillamente están pasando por la falta de planificación urbana. Esto también nos quiere decir que pues puede ser un mercado abierto. ¿Y por qué digo un mercado abierto? Porque tal vez alguno de ustedes que está viendo este video le llame la atención ser ingeniero civil, por ejemplo, que ese es el trabajo de un ingeniero civil: proyectar y aportar a la construcción de justamente las áreas urbanas, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, la intervención del ser humano en el espacio en donde vive. Entonces puede ser también que a alguno de ustedes le interese esta área de la ingeniería, que sería la ingeniería civil, y pues poder hacer también algo por los pueblos o por el área donde usted vive. Creo yo que, y vamos a ir terminando, que sería lo último que quería comentarles, ¿verdad? Lo de la falta de planificación. También recordándoles que existe la posibilidad de que si en algún momento ustedes tienen alguna duda sobre lo que se habla acá en estos videos, pues pueden mandarme un mensaje y poder platicar y resolver sus dudas. También recordarles que existe un ejercicio que se les dejó en su hoja de trabajo, así que hay que hacerla. Y espero que estén disfrutando de su familia. También hay que hacer tareas y trabajar en la inversión que sus padres están haciendo en su formación. Pero también hay que cuidarnos, ¿verdad? Por favor, no salir de casa y estar al pendiente de los ejercicios que en su momento los profesores estamos dejándoles para que ustedes sigan formando.
creo que va a ser todo por esta clase y nos vamos a seguir viendo en esta modalidad de las videoclases. Y nada, que tengan una bonita semana.